que se escuche cuando no pueda seguir. Oh, por tu mundo hecho pedazos. dígale, el Señor guiará tus pasos en paz. En medio del lago. Vamos a comenzar a adorarle. El Señor está aquí para llenarnos. Todos hemos pasado tormentas, pero el Señor está aquí para levantarte hoy. Él te dice, no todo está perdido. Oiga, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Digámoselo todo. Aleluya. Para continuar con este estudio que estamos desarrollando con respecto a la doctrina de la Trinidad, recuerden que hemos ya, hermanos, estudiado 10 partes y hoy vamos a iniciar la parte número 11. La 11ª parte es la que nos corresponde hoy. De hecho, hermanos, quiero decirles que hemos abierto un espacio en el cable que está, hermanos, funcionando en esos pueblos donde yo visito, donde vive mi familia. Hay un canal que es específico para esos pueblos, es decir que es el canal 15, donde la gente llama y gratis le pasan cualquier programación, la que la gente desee. Y hablé con las personas encargadas que si por favor nos podían ceder el espacio que es la hora pico en ese lugar donde ya la gente está en casa, como 6:30, 7, que si nos daban ese espacio de lunes a viernes para enviar los DVD, porque de hecho hoy que estuve allá pasaron como por 2 semanas los DVD, los mensajes, y la gente casi toda, hermano, miran ese canal, y cuando yo salía me decían, lo vi predicando, vi la iglesia, me gustó el mensaje, y eso me llevó a hablar con ellos. Y gracias al Señor me dijo el encargado que nos va a dar el miércoles, el lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde vamos a estar saliendo en el canal número 15 de ahí del cable de esos pueblos. Así que les vamos a enviar un saludo, hermano, desde Iglesia Cristiana, Última Llamada de Restauración. Que yo sé que van a ser de bendición estas enseñanzas que el Señor nos concede y los mensajes de la palabra del Señor. Vamos a leer entonces la Biblia y lo vamos a hacer en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4, versículo número 2. Dios bendiga a todos los hermanos nuevos que recién se han agregado a la iglesia. Dios bendiga a los amigos también que tenemos ahora, hermanos. Yo sé que hemos dejado en paz a los abelianos, que es el nombre, hermanos, que les hemos dado y les hemos titulado a los Jesús solos, porque realmente el propio nombre de ellos es los sabelianos, porque de Sabelio hemos estudiado que han originado ellos y los hemos dejado en paz, aunque ellos continúan, hermanos, tratando de refutar lo que la palabra del Señor revela. Pero hoy vamos a ver el tema Dios el Hijo en su humanidad. Ya vimos a Dios el Hijo en su encarnación. Ya vimos, hermanos, cómo la Biblia revela que Dios el Hijo fue el que se encarnó, y no como dicen los Jesús solos, que fue el Padre el que se encarnó, sino que fue, ¿quién, hermanos? El Hijo. Y hoy vamos a hablar, hermanos, de Dios el Hijo en su humanidad, porque si Él se encarnó, hermano, obviamente tuvo un cuerpo, y eso es lo que vamos a descubrir hoy, y vamos a aclarar con la palabra del Señor, que así como Dios el Hijo se encarnó, también, hermanos, es real que Él tuvo un cuerpo humano, como el de nosotros.
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo número 2, dice de la manera siguiente. ¿Lo tienen, hermanos? Primera Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los leemos de nuevo por los que llegaron tarde a la cita. Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Amén, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé las palabras, la revelación y el discernimiento de las sagradas escrituras. Padre nuestro, te damos gracias por la consolación de tu Espíritu que hoy hemos tenido, Señor, y del cual hemos gozado. Padre, gracias, porque siempre en este lugar te dejas sentir con tu Espíritu Santo. Porque casa tuya es este edificio, oh Dios. Presencia tuya es la que siempre sentimos en este lugar. Ahora, Señor, una vez más te pedimos tu palabra. Quita de nosotros la torpeza. Quita de nosotros la ignorancia. Quita de nosotros, Señor, aquellas cosas que impiden el escuchar tu palabra. Tu palabra dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora en estos últimos tiempos, donde el espíritu del anticristo se ha desatado más que nunca. Ahora, Señor, revélate, revélate, Señor, aún más en tu nombre. Bendice al radio oyente, bendice, Señor, a los televidentes. Bendice, Señor, a aquellos que nos siguen por el internet, como aquellos que mirarán por diferentes canales. En tu nombre, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Padre. Y amén. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, para la gloria del Señor. Como dije, hermanos, ahora vamos a retomar este estudio, hermanos, diría yo, hermanos, importantísimo. El estudio, hermanos, con respecto a la doctrina de la Trinidad. Y para, hermanos, llegar a lo que es a la raíz, al fondo de este estudio, hemos venido, hermanos, desde el origen, desde donde, hermanos, iniciaron los Jesús solos. Y hemos venido, hermanos, tomando lo que es la naturaleza de Dios. Y hoy, hermanos, últimamente estamos estudiando la naturaleza del Hijo. Por eso hoy, hermanos, vamos a estudiar en esta 11ª enseñanza, Dios el Hijo en su humanidad. Ese es el estudio de hoy. La enseñanza número 11, la 11ª enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza, hermanos?
Dios el Hijo en su humanidad. Y en el estudio, hermanos, de la encarnación del Hijo de Dios, estuvimos mirando y analizando a través de las Sagradas Escrituras que cuando el Hijo de Dios, hermanos, se encarna, se dieron, hermanos, dos naturalezas. ¿Se recuerdan? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Es decir que al encarnarse el Hijo de Dios, Él siguió siendo 100% Dios y a la misma vez 100% hombre. Es decir, hermanos, que hubo una unión de naturalezas. Y a esa unión de naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, a esa unión de naturalezas se le conoce como Dios hombre. ¿Cómo se le conoce, hermano? Dios hombre. Porque Dios, hermanos, se encarna. Dios el Hijo se encarna. Y ahí, hermanos, es cuando se produce Dios hombre. Amén, hermanos. Y ese es un misterio bien extraordinario, hermanos. Porque el Dios Hijo, antes de su encarnación, no tenía cuerpo. Eso lo hemos venido estudiando. Pero en la encarnación toma cuerpo. Cuando muere y resucita, no abandona ese cuerpo, sino que al contrario, ese cuerpo es transformado, resucitado, glorificado. Y ahora, hermanos, la segunda persona de la Trinidad es el único que tiene un cuerpo, pero glorificado. Amén, hermanos. Dan gloria al Señor por eso. Entonces es importante, hermanos, que nosotros volvamos a hacer una remembranza, que cuando Dios el Hijo se encarna, ahí es donde surgen, hermanos, las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y no como dicen los Jesús solos. Los Jesús solos dicen que había, hermano, duplicidad de personas en Jesús, que había, hermano, en Jesús, hermano, dos personas, que como humano era una persona y como divino otra. Sino que nosotros lo que entendemos a la luz de la palabra es que en Jesús, en Dios el Hijo encarnado, se dieron dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Así que el propósito, hermanos, de estudiar, de, hermanos, ir a estos estudios, es el que, hermanos, aclarar que Dios, hermanos, el Hijo se encarnó y tuvo un cuerpo humano. Amén. Porque sin ese cuerpo humano no pudiera ser Dios hombre. Sin ese cuerpo humano Él no hubiera podido ser mediador. Sin ese cuerpo humano Él no pudiera haber sido redentor. Sin ese cuerpo humano Él no hubiera podido ser salvador. Es cuando el Hijo de Dios, Dios el Hijo, se encarna y toma ese cuerpo humano, que Él puede ser Dios hombre, mediador, redentor y salvador de la humanidad. Dicen gloria a Dios, hermanos, amén. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor, amén. Entonces el propósito, hermano, del tema de hoy es el de descubrir y reconocer la humanidad de Cristo. Porque este problema, hermano, ya se estaba dando para los primeros inicios de la iglesia. Por eso es que el apóstol Juan escribe lo que hoy hemos leído. Porque ya habían, hermano, esos conflictos en el primer siglo de la era de la iglesia. Ya se estaba dando ese problema, que habían muchos herejes que estaban negando la humanidad de Cristo. Habían muchos que se habían levantado diciendo que Jesucristo no había tenido un cuerpo humano como el de nosotros. Entonces por eso es que Juan, en el principio, hermano, de la era de la iglesia, escribe y dice que todo el que niega la humanidad, lo humano, todo aquel que niega que Cristo vino en carne, ¿qué dice? Es anticristo, es contra Cristo. Pero ahora, hermano, en este último tiempo de la iglesia, porque yo creo que estamos viviendo el tiempo final de la era de la iglesia, hermanos, amén. ¿Lo creen, hermanos? Entonces, en esta última era de la iglesia, hermanos, el problema que estamos enfrentando es no tanto el que se niegue el que Jesucristo haya tenido un cuerpo humano. El problema que estamos enfrentando hoy, principalmente con los sabelianos, es
que ellos niegan la deidad de Jesús, de Dios el Hijo. Ellos no creen que, hermanos, Jesús existía ya con el Padre del principio. Entonces, hermanos, el propósito de hoy, de esta enseñanza, es descubrir y aclarar que fue Dios el Hijo el que se encarnó, que fue lo que vimos, y que también tuvo un cuerpo humano como el de nosotros. Amén, hermanos. Entonces vamos a ir entonces a las Escrituras. La humanidad de Cristo fue provista antes de la fundación del mundo. Y eso lo encontramos en Apocalipsis. Si usted quiere puede leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Esto, hermanos, se nos declara claramente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Que, hermanos, el cuerpo de Cristo, la humanidad de Cristo fue provista antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios, hermano, había provisto la humanidad de Cristo como medio de redención para la humanidad. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8, hermano? Dice que, leyendo, hermanos, lo final, como cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso dice Apocalipsis 13, 8 al final. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo se está hablando del cuerpo de la humanidad, hermano, de Cristo. Se relaciona con su cuerpo humano, con el perfecto sacrificio por el pecado. Es decir, que la humanidad de Cristo, así como el plan de redención, la tenía Dios en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios fundara el mundo. Desde antes que Dios, hermanos, hiciera la raza humana, hiciera toda la naturaleza. Dios ya tenía en su plan el que, hermano, Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a venir y se iba a humanizar e iba a tener cuerpo como el de nosotros, y que con ese cuerpo iba, hermanos, a redimir al mundo entero de sus pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces no es un invento, hermanos, el que nosotros estemos diciendo de que el Hijo de Dios se encarnó y que tuvo cuerpo humano. Lo está diciendo Apocalipsis, que como cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde la eternidad, ya Dios tenía en sus planes el que el Hijo, hermanos, se iba a encarnar y que iba a ser como cordero, hermanos, inmolado por nuestros pecados. Aleluya. Entonces ahí está una primera prueba de que, hermanos, la humanidad de Jesucristo estaba provista. ¿Desde cuándo? Desde antes de que el mundo fuera. Segundo, en el Antiguo Testamento existía la expectación de un Mesías humano. Usted puede leer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y usted va a encontrar símbolos y va a encontrar profecías que hablan de que iba a venir un Mesías, un humano, un hombre. Amén, hermanos. Entonces, desde el Antiguo Testamento existía la expectación de un Mesías. Los israelitas esperaban, los judíos esperaban ese Mesías que iba a venir, y no lo esperaban como un ángel, no lo esperaban como un ser sobrenatural, sino que lo esperaban que iban a ser de una mujer, de una virgen. Por eso las mujeres, hermanos, ellas siempre esperaban, hermanos, que alguna de ellas fuera la seleccionada en que el Dios de los cielos engendrara al Hijo de Dios y naciera el Mesías Salvador del mundo, hermanos. Amén. Por eso cuando había una mujer estéril, había aflicción y angustia, porque se iba a perder de la oportunidad de ser seleccionada para que naciera el Hijo de Dios. Es decir, que desde el Antiguo Testamento la Biblia nos habla de que iba a venir un Mesías humano. Amén, hermanos. ¿En qué se ve en el Antiguo Testamento? Le dije, en primer lugar, en símbolos. Dígalo, en símbolos. Hay más de 50 símbolos de Cristo en el Antiguo Testamento que representan, ya sea directa o indirectamente, la humanidad de Cristo. ¿Más de cuántos símbolos hay en el Antiguo Testamento? Más de 50 símbolos que representan, ya sea directa o indirectamente, la humanidad de Cristo. Usted lee lo que es, hermanos, el primer
libro o el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y ahí va a ver usted símbolos de cordero, de sangre, y todo eso hablaba de que, hermanos, el Hijo de Dios se iba a encarnar y que iba a ser humano, y que, hermanos, la sangre de esos hermanos, que corderos representaba la sangre que el Hijo de Dios iba a derramar en su cuerpo humano para redimirlo, aleluya, de nuestros pecados. Lo que en el Antiguo Testamento era una sombra y un símbolo, se cumplió en Jesucristo cuando Él muere en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, no solamente en símbolos, sino que habían profecías en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis capítulo 3, 15. Ahí vamos a encontrar una profecía desde la caída del hombre, desde cuando el hombre le falla a Dios. Ya había una profecía que nos hablaba que Jesucristo, que Dios el Hijo, se iba, hermanos, a encarnar. Oiga lo que dice, lo tiene, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Oiga lo que dice, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo ahí? Que va a haber una simiente. Y cuando habla de simiente está hablando de humanidad. Amén. Leámoslo de nuevo. Y pondré enemistad entre ti, le dice al diablo, y a la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde Génesis 15 hay una profecía de que, hermanos, el Hijo de Dios se iba a encarnar y se iba a humanizar e iba a tener un cuerpo. Amén, hermanos. Ahora vamos a leer otro pasaje más, que es una profecía del Antiguo Testamento, que nos habla, hermanos, directamente de la humanidad del Hijo de Dios. Isaías 7:14. Vamos a buscar Isaías 7:14 para que, hermanos, corroboremos que así como Génesis 15 nos habla ya, hermanos, con esa profecía de que la simiente de la mujer le iba a dar, hermanos, en la cabeza al diablo, hermanos. No es cierto que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario derrotó a los principados y al mismo diablo, hermanos. Amén. Y desde el Antiguo Testamento se está hablando ya de la humanidad del Hijo de Dios, hermanos. Pero también Isaías 7:14 nos habla. ¿Cómo dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué iba a dar a luz la mujer? ¿Un ángel? ¿Iba a dar a luz un ser extraterrestre? ¿Qué iba a dar a luz, hermanos? Un hijo. ¿Y qué es un hijo? Un humano. Entonces aquí en Isaías 7:14 se nos está hablando a través de esta profecía que el Hijo de Dios se iba a encarnar y que iba a tener cuerpo humano. Amén, hermanos, aleluya. Déles gloria a Dios, al Señor. Amén. Entonces ahí hay una cita, hermanos, directa del Antiguo Testamento, de que la Virgen concibiría y daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero también, hermanos, hay una profecía específica de su humanidad en el Nuevo Testamento. No solamente en el Antiguo Testamento hay símbolos de la humanidad de Cristo. No solamente hay símbolos, sino que hay profecías. Y aparte de eso, en el Nuevo Testamento hay, hermanos, una profecía específica de la humanidad del Hijo de Dios. Lucas 1:31. Que es un versículo que nosotros lo conocemos claramente, hermanos, de las Sagradas Escrituras. Lucas 1:31 al 35, vamos a leer. Búsquelo para que, hermanos, podamos tener, hermanos, esa habilidad de estudiar la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice? Y ahora
Recuerdan que aquí el ángel está hablando, hermanos, a María, y esta es una profecía específica de la humanidad de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz, ¿el qué dice, hermanos? Un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, deteniéndonos ahí, hermanos, ¿usted cree que tenía razón Juan de refutar a aquellos detractores que estaban poniendo en tela de juicio la humanidad de Cristo? Porque hay gente que piensa que Jesucristo era el que, hermanos, solamente Dios. No, la Biblia habla de que Él era, claro, 100% Dios y 100% hombre. Y mire, hay algo delicado en este estudio, porque habían dos voluntades en el Hijo de Dios. La voluntad divina, que Él, esa fue la que vino a cumplir, ¿no es cierto, hermano? ¿Cuál era la voluntad divina? La voluntad divina es que Él fuera a la cruz del Calvario y muriera por nuestros pecados, ¿no es cierto, hermano? Pero también estaba la voluntad humana. ¿Recuerdan cuando fue al huerto de Getsemaní? Que como humano Él sentía la carga, el peso, la desesperación, sentía la muerte, sentía los lazos de la muerte. Y Él le dice: Señor, si es posible que pase esta copa. En lo humano, en su voluntad, Él quizás quería renunciar, pero ahí Él, hermano, reconoce que Él no vino a hacer su voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad divina. Por eso le dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Diga gloria a Dios, hermanos, amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué lindo es entender la palabra del Señor. Si esto Jesús solo no entienden porque son cabezones y porque solamente estudian lo que les conviene, hermanos. Aquí no estamos estudiando lo que nos conviene, estamos estudiando las sagradas escrituras. Dice gloria a Dios, hermanos. Así que si a usted lo confunden es porque vino a la casa del Señor y pasó de paso. Gloria a Dios, hermanos. Entonces dice el versículo 31 de Lucas 1. Dice que será un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús es el nombre, y lo vamos a ver más adelante. Jesús nos habla del nombre humano. Ustedes saben que al Hijo de Dios se le llama Hijo de Dios. Pero ¿cuál es el que más usó, hermanos? Hijo de hombre. ¿Y qué nos habla de hijo de hombre? Nos habla de su humanidad. Aquí dice que se llamará como su nombre Jesús. Y este será grande. Aquí ya va hablando de su deidad. Mire qué lindo cómo habla en este versículo de sus dos naturalezas. Primero nos habla de su humanidad, después nos habla de su deidad, porque así como era 100% hombre, no perdió el ser Dios, siempre seguía siendo igual al Padre. Aleluya. Siempre, hermanos, gozaba de la misma deidad con el Padre. Aleluya. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Por qué dice que David su padre? Porque él en lo humano venía del linaje de David, de la tribu de Judá. Amén, hermano. En lo divino, él venía de arriba, del cielo. Aleluya. El Espíritu Santo lo engendró en la Virgen María. Pero en la carne venía de la línea, del linaje de Judá, de la descendencia de David, hermanos. Gloria a Dios. Entonces no hay por qué perderse, hermanos, si la palabra del Señor no pierde a nadie. Al contrario, nos encuentra. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y qué dice el 33? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
hijo de Dios. Mire qué lindo, que hermanos, Él no pierde su deidad, recibe un cuerpo 100% de hombre como el de nosotros, pero sin pecado. Aleluya. Sin pecado. Amén, hermano. Por eso le digo yo, hermano, a usted que sin estas dos naturalezas Él no podía ser redentor ni salvador. Porque para que fuera salvador y redentor tenía que tener un cuerpo, pero un cuerpo sin pecado. Por eso lo obtuvo de esa manera, engendrado por el Espíritu Santo para redimir la raza humana. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice, hermanos, el 36: y he aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces esta es, hermanos, ¿qué les dije, hermanos? Una profecía específica de la humanidad de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero ya vamos a ir notando a la luz de la palabra que no solamente estas son las únicas evidencias. Una prueba más de su humanidad es la vida de Cristo sobre la tierra. Está escrito que debía de ser como uno de nosotros. Eso es lo que dice Hebreos 2:17. Veamos lo que dice Hebreos 2:17. Porque escrito estaba, hermano, en las Sagradas Escrituras, que Él iba a ser igual a uno de nosotros. Hebreos 2:17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Es decir, que Él es humano de varias maneras. Primero, por sus nombres. Por sus nombres. Jesús es su nombre humano. ¿Cuál es el nombre humano del Hijo de Dios? Entonces, eso lo vamos a aprender ahora. El nombre humano del Hijo de Dios, ¿cuál es, hermanos? Lo voy a repetir varias veces para que lo aprendamos. ¿Cuál es el nombre humano del Hijo de Dios? ¿Cuál es el nombre humano del Hijo de Dios que se encarnó, hermano? Jesús. Jesús. Está relacionado con su vida humana, su cuerpo, su mente. Algunas veces se le llama el Hijo del Hombre y fue usado muchas veces como revelando su humanidad. Cuando la Biblia habla de el Hijo del Hombre, está hablando de su cuerpo humano, de su humanidad, revelando la palabra del Señor, que era hombre como nosotros, 100% hombre. Entonces, una prueba, hermano, dentro de lo que fue su vida es su nombre. Segundo, por su parentesco humano. Se emplean varias expresiones inequívocas con respecto a su parentesco humano. Por ejemplo, mire las expresiones que encontramos en la Biblia. Descendencia en cuanto a la carne. ¿Usted encuentra esas expresiones en la Biblia? Dice descendencia en cuanto a la carne. Hay otra expresión en la Biblia como su hijo primogénito, su padre David, la descendencia de Abraham, vino de la tribu de Judá. Cada una de esas expresiones declaran la humanidad de Cristo. Tercero, por el hecho de que Él poseyó cuerpo humano, alma y espíritu. ¿Ustedes sabían eso? Que Cristo, el Hijo de Dios, en su cuerpo humano 100% poseyó alma, espíritu y cuerpo. Y eso lo vamos a leer. Se cansó en su humanidad. ¿Ustedes sabían eso? Por eso vamos a ver lo que dice Mateo 26:28. Para que veamos que Él tuvo cuerpo humano, alma y espíritu. Jesucristo tuvo cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver, hermano, Mateo 26:28, para que veamos que la Biblia nos revela esas verdades. Que una prueba más de su humanidad es la vida de Cristo sobre la tierra. Su parentesco humano se parecía a nosotros. Dice, hermanos, Mateo
26, 28. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Tenía alma Jesús, hermanos? Aquí dice que sí, que dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Juan 13, 21 también nos habla, hermanos, de su cuerpo humano. Lea lo que dice Juan 13, 21. Juan 13, 21. ¿Lo tienen? Para adelante, donde habíamos encontrado Mateo 26, 28. Juan 13, 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en su espíritu. Primero nos dice que estaba muy triste. Como decía primero, estaba muy triste hasta la muerte. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Y en Juan nos habla que se conmovió en su espíritu. Entonces ahí nos está hablando de su humanidad, que tenía cuerpo, tenía alma y tenía espíritu. Vamos a ver, hermano, por sus limitaciones humanas. También es un hecho de que él tuvo humanidad por sus limitaciones humanas. Ustedes saben que Jesucristo se cansó en su humanidad, hermanos. Se cansó una vez, pasó por el pozo ¿de dónde, hermanos? De Samaria, a tomar agua. Se cansó en su humanidad, pero en su deidad invitó a los cansados a acudir a él en busca de descanso. Aleluya. ¿Cómo se daban esas dos naturalezas en él? Se cansaba en lo humano, fue al pozo a tomar agua. Muchas veces recorría. La Biblia dice que subía y se apartaba de la multitud para descansar en su humanidad, pero en su deidad, hermanos, dice la Biblia que él invitaba a los cansados a acudir a él en busca de descanso. Él les decía: todos los que estáis cansados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar. Aleluya. Solo en él se ha dado eso, hermano, que en su humanidad se cansaba, pero en su deidad invitaba a los cansados a descansar en él. Él tuvo hambre en su humanidad. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? ¿O ustedes creen que no comía Jesucristo, hermano? ¿Ustedes creen que la mamá no le daba, hermano, María no le daba de comer a Jesús en su niñez? Que no se divirtió como niño. Son misterios, hermano. Él tuvo hambre en su humanidad, pero en su deidad dice la Biblia que él es el pan de vida. Dicen gloria a Dios. Aleluya. Tuvo hambre, pero en su deidad él es el pan de vida que quita el hambre y sacia nuestra vida, hermanos. Aleluya. Algo más, él sintió sed en su humanidad. ¿Ustedes sabían eso? Pero en su deidad él es el agua de vida. Mire qué lindo, hermanos. En su humanidad sentía sed, pero en su deidad dice la Biblia que él es el agua de vida. Que él dijo que el que tuviera esas corrientes y esa agua sería una fuente que saltaría para vida eterna. Aleluya. Algo más que es importante que notemos: él estuvo en agonía en su humanidad. Él estuvo en agonía, hermanos, en muchos momentos, en muchas situaciones en su humanidad, pero en su deidad él sanó toda clase de enfermedad y quitó el dolor. Aleluya. En su humanidad él tuvo agonía cuando fue al huerto Getsemaní. En su humanidad dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ahí nos habla de su humanidad. Amén. Pero en su deidad él tuvo el poder para sanar al enfermo, sanar al flujo, a la que tenía flujo de sangre, sanar al leproso, resucitar a Lázaro, dar, hermano, salud al enfermo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces en su humanidad sufría agonía, pero en su deidad tenía el poder para sanar. Entonces, hermanos, tuvo cuerpo humano Jesús. Y no es cierto que fue tentado, hermanos, y ya lo vamos a ver. En su humanidad, hermanos, crecía en sabiduría y estatura y en gracia.
¿Dice la palabra eso, hermano? ¿Lo dice sí o no? Que en su humanidad crecía en sabiduría y estatura y en gracia. ¿Y por qué crecía en sabiduría y que no es el sabio de los sabios él? Pero ahí está hablando de su humanidad. En su humanidad él crecía, hermano, en sabiduría. Él crecía en estatura. No es que apareció así a barbón. No, fue niño, nació, creció, fue creciendo paulatinamente. Y en esa, hermano, humanidad, él creció en sabiduría, en estatura, en gracia. Pero en su deidad, él es desde la eternidad. Él es el primero y el último. Él es el alfa y la omega. Él es igual al Padre. Él es el Logos de Dios. Él es el que estaba con el Padre cuando se fundó la tierra. Dice gloria a Dios, hombre. Levanten las manos y den gloria a Dios a ese Hijo de Dios. Aleluya. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor, hermano? En su humanidad, claro, pues sentía hambre, sentía sed, dolor. Pero en su deidad nunca perdió, hermanos, valor. Amén. Él fue tentado en su humanidad. ¿Lo sabían eso ustedes? Fue tentado en su humanidad. No obstante, en su deidad no puede ser tentado. No es cierto que así dice la Biblia. Dice la Biblia que Dios no puede ser tentado. ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que Dios no puede ser tentado. Dígalo. Dios no puede ser tentado. Pero ese es en su deidad. Pero en su humanidad Jesús fue tentado. Claro, el diablo sabía que él tenía cuerpo como nosotros. 40 días de ayuno. Tenía hambre y sed. Y el diablo utilizó, hermanos, la tentación en ese momento. Y le ofreció, ¿qué le ofreció? Le ofreció pan. Le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Podía, sí o no, hermano? ¿Podía el Hijo de Dios convertirlas? Como dijo alguien, podía convertir al mismo diablo en pan y comérselo. Pero él no había venido a eso. Él había venido a salvar, a morir como cordero. Por eso se proveyó de cuerpo. Por eso iba a ser semejante a sus hermanos, dice Hebreos. ¿Se recuerda lo que leímos en Hebreos 2:17? Que iba a ser igual a quién, dice, a sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son sus hermanos? No dijo a Jesús que sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad, es decir, nosotros, hermanos. Amén. Dice gloria al Señor. Él durmió en una barca en su humanidad. ¿Usted cree que dormía el Señor? Y no lo dejaba ni dormir, hombre. Si la gente andaba detrás de él por comer, porque les hicieran milagros. Pero dice la Biblia que en una oportunidad los discípulos iban en alta mar. Y dice la Biblia que él iba dormido en la popa del barco, de la embarcación. Hasta una almohada había puesto para dormir. ¿Y qué nos habla de que dormía, hermano? Nos habla de su humanidad. Dormía como nosotros, roncaba quizás como nosotros, ¿sí o no, hermano? Pero en su deidad, cuando los discípulos lo tocaron, él se levantó, reprendió la tempestad y los mares le obedecieron. Un rabaya soja, él es el Hijo de Dios, el que tiene poder. Diga gloria a Dios, hombre. Aleluya. Mire cómo estamos viendo las dos naturalezas del Hijo de Dios. En su humanidad dormía. Él dijo, el Hijo de Dios no tiene ni a dónde recostar su cabeza. Pero estaba hablando de su humanidad. Porque cuando él hablaba de su deidad decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén, hermano. Entonces no solamente eso, hermano. Él fue bautizado en lo humano. Y eso, hermano, nos habla de un acto que solo les tocaba a los humanos. Pero en su deidad Dios declaró que Él es su Hijo amado. Amén. Amén. ¿Se bautizó Jesús, hermanos? ¿Se bautizó porque tenía pecados? ¿Se bautizó porque tenía pecado? No, si eso era para un mandamiento de nosotros, para revelarnos a nosotros lo que debíamos hacer. Amén, hermanos.
Dice gloria a Dios. Ese es un acto que solo los humanos lo podían hacer, pero dice la Biblia que cuando Él se bautiza, el Padre desde el cielo dijo: ese que se está bautizando es mi Hijo amado, el que está conmigo desde la eternidad, en quien yo tengo complacencia. ¡Aleluya! Bendito al nombre del Señor, hermano. Ustedes saben que Él lloró, hermano, frente a la tumba de Lázaro. Lloró frente a la tumba de Lázaro. ¿Usted cree que no lloraba el Señor, que era como nosotros, piedras que no lloramos ni en su presencia? ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo de no llorar? Si yo me caracterizo por una de las cosas dentro de la presencia del Señor, es porque, hermano, me gusta ser sensible delante del Señor. Aleluya, amén. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue, hermano, a visitar a su amigo, a Lázaro, dice la Biblia que sus hermanas estaban llorando. Ustedes saben cómo son las mujeres de lloronas, mayormente cuando pasan ese tipo de cosas. Y dice la Biblia que Él se conmovió y Jesús lloró. Dígalo, en su humanidad Él lloró. Pero en su deidad, cuando se abrió, cuando dijo quiten la piedra, Él le dijo: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Urrabaya soja. Diga gloria a Dios, hermano. Él lloraba en su humanidad, pero tenía poder y tiene poder para resucitar los muertos. Aleluya. Qué lindo es la palabra del Señor, hermano. Lloró, pero a la misma vez tenía el poder para resucitar a los muertos. ¿Usted cree que tiene ese poder todavía, hermano? Y ahora mucho mejor, porque ya no tiene un cuerpo así humano, sino que ahora es un cuerpo glorificado. Aleluya. Dicen gloria al Señor, hermano. Y esto es lo que los Jesús solo no pueden entender. Dicen amén. ¿Quieren que les diga algo más, hermano? Y aquí pasamos toda la noche. Él confesó que a Él le darían muerte. ¿No es cierto que muchas veces les digo a los discípulos que a Él le iban a matar? Les decía: ya me van a matar. Yo he venido a eso para morir. Amén, hermano. Él les confesó a los discípulos que lo iban a matar, que Él iba a morir. Pero Pedro una vez recibe la revelación inspirada por el Espíritu, y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. En lo humano iba a morir, pero en su deidad Él es el Hijo del Dios viviente. Aleluya, gloria a Dios. Amén, hermanos. Es decir que, hermanos, por su parentesco humano, creemos, hermanos, que Él tuvo humanidad, y por el hecho de que Él poseyó un cuerpo, alma y espíritu. O sea que, mire, hermanos, Dios sabía que la única manera, hermanos, de que la raza humana fuese salvo era que muriera su Hijo. Pero para que su Hijo muriera, o para que el Hijo de Dios viniera, tenía que encarnarse y tomar un cuerpo humano. Ese cuerpo humano fue Jesús. Y ese Jesús sin pecado fue el que murió como cordero por nuestros pecados. Aleluya. Amén. Dice gloria al Señor. Entonces podemos seguir hablando de la vida de Jesús, hermanos. Qué linda fue la vida de Jesús. Amén. Que como humano crecía en ciencia, en gracia, en estatura. Tenía hambre, sed, se cansaba, tenía agonía, pero en su deidad era 100% Dios. Aleluya. Con esto terminamos, hermano. Otra evidencia más de su humanidad es la muerte y la resurrección de Cristo. Porque si no hubiera sido humano, ¿cómo hubiera muerto? ¿Usted cree que nos morimos nosotros si nos pegan un toque? Algunos ya nos andamos muriendo, muertos en vida. Pero, hermanos, el Hijo de Dios en su cuerpo humano murió, ¿no es cierto? Sin duda, hermanos, su humanidad, sin su humanidad no hubiera podido derramar sangre, porque la Biblia habla de que derramó su sangre cuando lo crucificaron. Dice la Biblia que derramó sangre. ¿Y por qué derramó sangre? Porque era humano. Entonces, otra evidencia más, hermano, de su humanidad es la muerte.
Porque murió, expiró ese cuerpo, ese Jesús fue el que murió, hermanos, amén. Y como el único que podía redimir, hermanos, al ser humano era Dios. Pero ¿de qué manera lo podía hacer? Humanizándose. Porque Dios no puede morir, ¿no es cierto? Dios no muere, Él es eterno. Entonces, para que pudiese venir alguien a morir, el Hijo de Dios vino, toma el cuerpo de Jesús y muere Jesús, como Él siendo Dios eterno, infinito, un Dios hermano lleno de luz que no podía morir. Por eso toma el cuerpo de Jesús y es Jesús el que muere para redimirlos de nuestros pecados. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Amén. Solo la sangre de Cristo podía satisfacer a Dios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado. Solo el sacrificio de Cristo, aleluya. Entonces, una evidencia más de la humanidad de Cristo es, ¿qué les dije? La muerte. Dígalo, la muerte. ¿Y qué más? Y su resurrección. Dicen amén. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Cristo al venir, hermano? Venir a morir. Y eso lo vamos a leer en Hebreos capítulo 2 versículo 9 y el 17. Vamos a leer el 14 para que veamos cuál fue el propósito del Hijo de Dios al tomar ese cuerpo de hombre humano. Así que no hay ninguna duda, hermanos, de la humanidad de Cristo, porque por todas partes están los hechos que se refieren a su humanidad. Por todas partes encontramos los hechos que se revelan a su humanidad. Y insistir más en comprobarlos es como querer comprobar la existencia de Dios. ¿Usted sabe que Dios existe, hermano? ¿Y cuántas pruebas hay para probar que existe Dios? Entonces, querer probar la humanidad de Cristo es como querer aprobar o comprobar la existencia de Dios. Es decir que así como estamos 100% seguros de que Dios existe, estamos 100% seguros que Él tuvo un cuerpo humano. ¿Encontraron, hermanos, el libro de Hebreos 2, 9? Oiga lo que dice. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién dice, hermanos? ¿A qué se refiere Jesús? Les dije. Vamos a ver si aprendieron algo. ¿Qué se refiere cuando se dice Jesús o el Hijo de Dios? Su humanidad. Amén. Coronado de gloria y de honra. O sea que vino desde arriba, abajo. ¿Y qué más dice? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase el que la muerte por todo. ¿Quién fue que gustó a la muerte? Jesús, el Hijo de Dios encarnado. ¿Quién? Jesús, amén. El 100% hombre. Sigamos leyendo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ahí habla de su deidad, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí está diciendo que por llevar muchos a la gloria fue que Él se encarnó y se humanizó. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El 13, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. El 14, póngale oído y ojo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, oiga, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y que el Señor lo reprende, hermanos, amén.
Por medio de su muerte, por medio de su cuerpo humano, Él vino a destruir al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Al morir ese cordero, al morir ese hermano hombre 100% sin pecado, 100% hombre y sin pecado, el diablo fue desbaratado, la muerte fue desbaratada y los hombres hemos sido liberados del poder del pecado. Y hoy muchos y miles son llevados a la gloria eterna. Aleluya. Pero no termina ahí, hermanos. Oiga lo que dice el 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Oiga, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vino a ser igual a nosotros, fue tentado, sufrió, padeció, tuvo hambre, pero ese sufrimiento y padecimiento tuvo un propósito, el propósito de salvarnos a nosotros. Si no hubiera sido su muerte y su resurrección, nosotros no tuviéramos vida, pero bendita sea la misericordia de Dios, que por su muerte tenemos vida. Amén, hermanos. Y finalizo, la última evidencia de que Jesús tuvo cuerpo humano es en su retorno. Porque los ángeles, hermanos, le dijeron a los discípulos que estaban viendo la ascensión del Hijo de Dios, y le dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿qué estáis mirando hacia arriba? Porque este que habéis visto irse hacia arriba, así mismo le veréis descender. Amén. ¿Y cómo iba ascendiendo el Hijo de Dios? Con un cuerpo, pero glorificado. Mire qué lindo. Antes de la encarnación, ¿tenía cuerpo el Hijo de Dios? No tenía cuerpo. Ahora, hermano, en su encarnación y en su muerte y resurrección, resucita un cuerpo glorificado y no daña ni deteriora su deidad, sino que es la única persona de la tercera Trinidad que tiene un cuerpo glorificado, y semejante a Él seremos nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces hoy hemos descubierto y aclarado a la luz de la palabra que Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, tuvo un cuerpo humano, y el propósito fue morir por nosotros para redimirnos del poder de la muerte. Todavía ese sacrificio está vivo para nosotros y para aquellos amigos que hoy han venido a escuchar la palabra del Señor, para los que miran a través del internet y los que van a ver los DVD. Todavía aquellos que están en la posesión del diablo y el diablo los tiene atados, todavía ese sacrificio de Cristo los puede redimir y los puede rescatar. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque Él tuvo misericordia, y por la encarnación y la humanidad y muerte y resurrección del Hijo de Dios, hoy nosotros tenemos vida. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que nos has entregado. Te damos gracias, Señor, que por tu sangre derramada hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque la sangre de los toros y de los cabríos no te agradaba y no podían borrar nuestros pecados, mas tu muerte, resurrección, tu sangre nos ha limpiado y nos ha salvado y nos ha redimido del poder del enemigo. Ahora, Señor, te damos gracias porque gozamos de esta salvación,
Gozamos de esta liberación. Gozamos, Señor, porque sabemos que tú fuiste como nosotros. Por eso nos entiendes en nuestras debilidades, porque fuiste tentado así como nosotros somos tentados, porque sufriste hambre, padeciste, lloraste, sufriste agonía, pero también te levantaste al tercer día. Oh, Él murió como nosotros quizás vayamos a morir, pero en su deidad Él fue resucitado. Quizás vayamos a morir nosotros, pero un día, si le somos fieles, resucitaremos. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Hay alguien que hoy reconozca su necesidad? Hoy ha venido la salvación a ti. Cerca de tu corazón está la salvación, en tu corazón y en tu boca. Porque si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Hay alguien que hoy quiera salir de su asiento? Corra, venga a Él, venga a la cruz de Cristo. Todavía esa sangre sigue viva, esa sangre es eficaz. Pongámonos de pie para que los diáconos puedan entrar ahí donde están los amigos. Termino el llamado, el tiempo se agota, 1 minuto. ¿Hay alguien que hoy vino con necesidad de reconciliarse o de recibir al Señor por primera vez? A los que están mirando por la televisión, usted que nos mira por el internet, que quizás no se está congregando y hoy tiene necesidad del perdón de sus pecados, ahí al otro lado de la televisión, de su computadora, usted puede repetir unas palabras y recibirle al Señor en su corazón. ¿Hay alguien aquí en este lugar que quiera hacerlo? Termino, 30 segundos, el llamado. ¿Hay alguien? El Señor te dice: ven a mí. Todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo los haré descansar. 15 segundos, termino el llamado. ¿Hay alguien que hoy necesita salir de su banca y venir aquí a los pies del Señor? Vamos a levantar nuestras manos entonces y a cantar este canto. Al Cordero de gloria. vamos a decirle: adora. Al que vive y reina, Adora. al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, digámosle por su sangre, con su sangre. Aleluya. por tu sangre Vamos a terminar nos ha diciéndole: redimido para nuestro Dios. para nuestro Dios. Si hay alguien que necesite oración,